Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar con la Spain US Chamber of Commerce y también con Everis en el día de hoy, donde vamos a hablar un poco sobre distintos consejos que podemos obtener para el nuevo camino a la nueva realidad que estamos viviendo. Hoy con nosotros tenemos la fortuna y el placer de tener a Juan Yáñez, CEO regional de Everis en América. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y a todos vosotros. Y como decía, hoy vamos a tratar un poco ejemplos y guías y consejos que nos pueden ayudar a aplicarlos en nuestras propias compañías para adaptarnos lo mejor posible a esta nueva situación que nos ha tocado. Antes de comenzar, quería simplemente recordar que podéis consultar todas las actividades que organizamos en la Cámara en nuestra web, que es spainuschamber.com. Ahí podéis ver los eventos que tenemos preparados para las próximas semanas, así como información adicional de la Cámara. Y en nuestro canal de YouTube, que se puede acceder directamente desde la web, podéis encontrar también la grabación de todos los webinars que hemos realizado hasta la fecha. Asimismo, el webinar de hoy también va a estar grabado y podréis consultarlo posteriormente. A la finalización del mismo, unas horas después, enviaremos un correo de seguimiento con información de contacto de Juan, por si alguien necesita contactar directamente con él para alguna duda o alguna cuestión en concreto. Compartiremos el enlace de la grabación del vídeo y también la presentación que hoy nos van a mostrar. También recordar que la presentación durará aproximadamente unos 40 minutos y al final de la misma dedicaremos unos minutos a responder consultas y comentarios que quieran realizar. Todos aquellos que queráis enviarnos las preguntas y realizar los comentarios, los podéis hacer a través del panel de control que aparece en la parte derecha de vuestras pantallas, en la pestaña donde indica Questions. Simplemente clicando ahí podéis enviarnos las preguntas y gustosamente pues trataremos de abordarlas todas al final de la presentación. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre Everis para aquellos que no conocen a la compañía y que es la primera vez que han oído hablar de ellas. Everis es una compañía multinacional de origen español que se dedica a la consultoría y outsourcing, abarcando todos los sectores del ámbito económico. En el último ejercicio fiscal facturó más de 1.600 millones de dólares y está formada por más de 25.500 profesionales repartidos por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En 2014 se hizo más grande ya que se unió al grupo NTT Data, que es la sexta empresa de servicios de tecnologías de la información del mundo, con más de 130.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. En Everis apuestan definitivamente por el talento y su principal objetivo es conseguir un alto rendimiento profesional al crear un contexto de libertad responsable. Concepto, el de libertad responsable, muy interesante, Juan, del que si quieres luego podemos hablar un poco. Okay. Y hablando de Juan, Juan Yáñez es el CEO regional de Everis en América. Se unió a la compañía hace 23 años, cuando se llamaba DMR Consulting, y en su carrera ha desarrollado diferentes roles dentro de la compañía, fundamentalmente dentro del sector financiero y telecomunicaciones. Ha sido director general de Everis en Chile y en Madrid. Posteriormente, durante 3 años, fue el COO global de la compañía, momento en el cual el grupo japonés NTT Data adquirió el 100% de Everis. Y en su actual posición como CEO regional, es el responsable de las operaciones de Everis en América, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, en la cual supone aproximadamente un tercio de la operación global de Everis en el mundo. Juan nació y se crió en Madrid, España, y es ingeniero industrial con la especialidad en electrónica y regulación automática por la Universidad Politécnica de Madrid. Y además es miembro del Consejo de Administración de la Spain US Chamber of Commerce. Por lo tanto, está muy involucrado en las actividades de esta organización. En su tiempo libre disfruta estando con su familia y con sus amigos. Y bueno, yo creo que sin más, Juan, de nuevo te agradecemos mucho que has tenido
a bien dedicar un poco de tiempo con nosotros, porque estoy seguro de que hay muchas compañías, emprendedores y empresas que quieren mirar en ejemplos como compañías como la vuestra, que además de que tenéis un capital humano importantísimo, sois expertos en gestionar cambios, en gestionar crisis. Entonces, cuando, por ejemplo, había que tomar decisiones en estas últimas semanas de si volver a la oficina o no volver a la oficina, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, en muchas ocasiones la mejor guía es fijarse en lo que hacen otras compañías que tienen muchos recursos y que han dedicado muchas horas de trabajo a pensarlo. Por tanto, bueno, pues es un placer tenerte aquí, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y a la cámara. Bueno, la verdad es que cuando me empiezan a leer mi currículum ya me empiezo a asustar, porque es que empiezo a ver muchas cosas y eso no es muy buena señal, pero bueno. Eh, reitero el agradecimiento a todos vosotros por darme esta oportunidad. Entiendo que veis, Juan Carlos, que veis la presentación ahora mismo, ¿sí? Sí, Okay. correcto. Entonces voy a utilizar este tiempo. La verdad que podría estar hablando y voy a intentar controlarme ya mismo con el tiempo para estar 40 minutos y no pasarme. Sé que todos los que estéis aquí tenéis muchos compromisos y el tiempo es oro, nunca mejor dicho. Así que voy a intentar ir a los puntos fundamentales de la presentación. Yo hablé con Juan Carlos hace poco y estuvimos hablando precisamente de cómo estábamos enfrentando la crisis, qué estamos haciendo o no, y es cuando surgió la oportunidad de compartir con todos vosotros lo que estamos haciendo, ¿no? O cómo veía yo desde el punto de vista de compañía y desde el punto de vista de personal la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una presentación que, como vais a poder compartir, lo vais a poder ver, pero me gustaría que me sirviera un poco de base para lo que os quiero contar, ¿no? Cómo lo estamos gestionando, cuáles son las ideas clave de esta situación. Lo primero de todo es entender que esta crisis es algo diferente, es algo singular, ¿no? Estamos viviendo una singularidad porque estamos hablando de que hay realmente un gran reto humanitario global. Es la primera vez que una pandemia de este estilo, por supuesto, ha sido retransmitida en directo y, por supuesto, está siendo extendida a una rapidez bastante importante en todo el mundo. Además, está impactando a países desarrollados, no desarrollados, en vía de desarrollo, de igual manera y con diferentes grados de intensidad. Y desgraciadamente o afortunadamente, según se vea, la única forma de ahora mismo frenar la transmisión del virus es el confinamiento, con lo cual un confinamiento lo que está suponiendo desde hace tanto tiempo es una crisis financiera y económica sin precedentes, ¿no? Sin precedentes posiblemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estamos viviendo un momento de gran incertidumbre, ¿no? De gran incertidumbre porque, desde luego, las expectativas ahora mismo de que esto cambie serían encontrar una vacuna rápida, y esa vacuna, aunque hoy han sido noticias bastante halagüeñas en algunas revistas, todavía queda tiempo, o que podamos tener una posibilidad de que la población sea autoinmune, cosa que también está por ver y por corroborar, ¿no? Con lo cual, hay que ser consciente de algo evidente, y es que el estilo de vida que conocíamos o que vivíamos podría no volver. Y eso es bueno y es malo, pero vamos a intentar verlo desde un punto lo más positivo posible. De todas formas, más que positivo, yo lo que creo que es importante es entender la situación que tenemos, ¿no? Aunque lo estamos viendo constantemente en la prensa, en los medios, televisiones, etcétera, la realidad es esta, y seguramente lo que estáis viendo hoy está completamente desactualizado, aunque lo saqué hace 24 horas, ¿no? El número de muertos está cercano a los 15 millones, vamos camino de los 700.000 fallecidos, el impacto es prácticamente en todos los países del mundo, y a muchas de las compañías que están hoy aquí presentes, que están en la Cámara y que hoy pueden estar hoy presentes escuchando este seminario, muchos de los países más impactados son parte del enfoque geográfico que tienen nuestras compañías, especialmente Estados Unidos, España y Latinoamérica, ¿no? Que posiblemente sea el triángulo donde nuestras compañías se están desarrollando más. Y esta crisis, esta situación, como he dicho, afecta a países desarrollados, no desarrollados, y afecta prácticamente a todas las organizaciones y a todos los sectores empresariales. Con lo cual, las previsiones que tenemos a día de hoy no son
digamos, a la huella, ¿no? Y aquí hay decenas o miles, cientos, miles de informaciones de todo tipo, de analistas, que según lo que leamos o no leamos, pues nos pueden crear mayor o menor incertidumbre. Yo me he quedado con los que entiendo que son más, más claros o los que tienen, para mi gusto, mayor credibilidad, ¿no? Y en general, aunque no sea lo más positivo, en general no se prevé una vuelta a escenarios de actividad como la que teníamos pre-COVID hasta más allá del año 22 o 23, ¿no? Y esto en las circunstancias de los vaivenes que está teniendo, que puede tener la pandemia, ¿no? Donde, como estamos viendo ahora mismo en Florida, estamos ahora mismo en un pic de contagio y se está evaluando unos nuevos procesos de confinamiento, con lo que eso puede suponer de nuevo la economía, ¿no? A la economía y a los empresarios y a los negocios que habían hecho sus ajustes para un nuevo avance en cuanto a poder acercar a los clientes a sus negocios, ¿no? Con lo cual, en este contexto, volatilidad e incertidumbre total para todo, ¿no? Y esto se une con las previsiones del Banco Mundial y de otras organizaciones donde, como podéis ver ahí, las proyecciones para el 2020 son malas en general. Hay una caída del Producto Interior Bruto Mundial bastante significativo. Curiosamente, excepto China, todos los países prevén una caída de su Producto Interior Bruto con respecto al año 19 y en general, en este caso, dando un guiño más positivo, se ve una cierta aceleración, un cierto crecimiento para 2021. Aquí Europa, Latinoamérica y USA vuelven a estar en el centro de los mayores impactos, pero aquí la clave es entender o saber, y a día de hoy nadie lo sabe, cuál es la forma de la recuperación de las economías, ¿no? Porque eso va a impactar en nuestros negocios, en cómo nos vamos a adaptar en estos próximos meses, incluso en estos próximos años, a la situación. Y todavía es difícil evaluar, ¿no? Cuál es la curva de recuperación, si va a ser una U, si va a ser una V, o si va a ser, que es lo que yo apuesto, ¿no? Por una W, es decir, recuperaciones y vueltas y recaídas en los próximos meses y años, y eso yo creo que es fruto de la situación o fruto de las características que tiene esta pandemia. Entonces, sea en V o en W, nuestras compañías se tienen que ir adaptando a esta situación. Y esto es lo que venimos haciendo o lo que estamos haciendo todos los que estamos hoy con responsabilidades en compañías o en empresas, ¿no? De todas formas, me gustaría dar una visión positiva. Aquí tenéis una foto que acabo de cortar hace 15 minutos, en la portada del Economist, sobre unos test de vacunas con unas nuevas drogas que parecen que generan bastante expectativa o esperanza para superar o para enfrentar el COVID-19, ¿no? Hay muchas líneas de trabajo alrededor de esto en diferentes partes del mundo y yo estoy confiado de que tarde o temprano podamos tener una vacuna o al menos una medicación que nos permita reducir el impacto que la crisis está teniendo, que la pandemia está teniendo. Y la expansión, el impacto de esta pandemia depende de muchos factores, ¿no? Igual depende de muchos factores, pero fundamentalmente va a depender de la duración, ¿no? Y hasta cuándo vamos o no a encontrar soluciones médicas o sanitarias, ¿no? Pero también es verdad que la humanidad, a diferencia de otros seres vivos que desgraciadamente han desaparecido por impactos o singularidades que han ocurrido, pues el ser humano está acostumbrado o es capaz de enfrentar estos cambios. Y estos cambios en muchas ocasiones han traído o han posibilitado nuevas políticas, nuevas legislaciones, nuevas regulaciones que han favorecido, que han mejorado, que han enriquecido el modo de vida de todos nosotros, ¿no? Ahí he puesto algunas, desde la peste negra, desde el 11 de septiembre, de la crisis financiera. Evidentemente esta es diferente, no es diferente a la peste negra en cuanto al concepto sanitario, en cuanto al concepto del virus, pero sí bastante diferente a la crisis financiera, ¿no? La crisis financiera es una crisis que se fue enfrentando, que se vio venir, fue un tsunami, pero se tenía bastante claro cuáles eran las medidas. Esta todavía tenemos mucho que trabajar. Pero yo confío en cambios individuales y colectivos que esta pandemia va a provocar. Y ahí indico algunos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar, todo lo que tiene que ver con nuevas dinámicas de cómo nos vamos a relacionar, de cómo se va a gestar el mercado internacional
nuevas formas de consumo, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de conectar con nuestros clientes, de conectar con nuestros trabajadores. Y todo esto creo que va a dar respuestas, y va a dar respuestas, yo creo, importantes para que esta economía circular que es precisa y de la que se ha hablado antes del COVID sea una realidad y volvamos a unos escenarios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que hay que ser positivo sin que esto signifique que no haya que ser consciente de la situación, ¿no? Esto me recuerda mucho un chiste que por lo menos en España circulaba hace tiempo, ¿no? Respecto a la diferencia entre ser optimista o no optimista. Esto era un pueblecito en Sevilla que llevaba meses y meses sin llover, ¿no? Y la gente estaba desesperada, no llovía, las cosechas estaban arruinadas, no había prácticamente agua. Y bueno, fueron a la única solución que veían en aquella época, ¿no? Ir al cura, al párroco de la iglesia, a pedirle que por favor sacara a la Virgen, que sacara a la Virgen en procesión para que lloviera, ¿no? Entonces el cura salió, miró hacia el cielo, vio cómo estaba el cielo y dice: yo saco a la Virgen, pero de llover no está, ¿no? Bueno, esto es la visión positiva y negativa. Evidentemente hay tormenta, pero sinceramente creo que esta humanidad es capaz de encontrar soluciones, es capaz de cambiar paradigmas y creo que parte mucho de cambiar nuestra propia conciencia personal, ¿no? En cómo enfrentamos nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con nuestros clientes, nuestra relación con nuestros trabajadores. Y creo que esto puede ayudar a un enriquecimiento, a un crecimiento de nuestra conciencia en muchos temas, ¿no? Y así me gustaría, y así os quiero compartir para mí el reto que estamos enfrentando, pese a que evidentemente está siendo complicado y hay muchos miles, cientos de miles y millones de familias en todo el mundo que están sufriendo. También es verdad que el sufrimiento que podemos tener en el nuevo mundo, en el mundo más desarrollado, no es el mismo de lo que están sufriendo en otros países. Hace poco he visto una estadística donde el promedio de ahorro que una familia española tiene le da para sobrevivir 3 meses versus los 3, 4 días que hay en algunos países de Latinoamérica. Entonces creo que también hay que ser consciente de dónde estamos, pero que hay mucha gente sufriendo y que con tantas encontremos soluciones y con tantas seamos capaces de enfrentar esto será mucho mejor. ¿Cómo viene esta nueva normalidad? Yo creo que hay que aceptar que las cosas como estaban antes no van a seguir. Y esto creo que es bueno interiorizarlo, ¿no? Esto de que, bueno, todo será como estaba, esto es una crisis que va a pasar. Yo creo sinceramente que no va a ser así. Yo creo que hay muchas cosas que vienen para quedarse y hay muchas cosas que teníamos que no van a ser como estábamos anteriormente. Y posiblemente en los próximos meses y quizás en el próximo año, esperemos que no mucho más, a la espera de esa vacuna o de que haya una inmunidad en el grupo que nos permita enfrentarlo de una mejor manera, va a ser muy plausible que tengamos que confinarnos 2 de cada 3 meses en periodos, esa W que os comentaba antes, ¿no? Y en esa situación, evidentemente, todo lo que son nuestras relaciones sociales, tanto personales como profesionales, van a cambiar. Y eso va a impactar en todo, en cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo gestionamos nuestro trabajo, la relación con nuestros clientes, la relación con nuestros colaboradores, cómo la educación de nuestros hijos y lo que eso impacta en nuestro día a día, cómo hacemos deporte, en general, en todo. ¿Por qué? Porque los países en general van a seguir optando por medidas más o menos duras de aislamiento para evitar el camino crítico. El camino crítico para los países al final es esa curva que da el máximo de capacidad de los hospitales, de las UCIs, de los respiradores. Y si no es eso, de los médicos o de las enfermeras capaces de gestionar o capaces de cuidar de toda esa cantidad de enfermos. Entonces estos vaivenes va a ser una montaña rusa evidentemente de mucho impacto, pero creo que es lo que vamos a llevar en los próximos meses hasta que encontremos esa vacuna o encontremos esa inmunidad, que ninguna de las dos cosas está claro que se produzca en el corto plazo. Con lo cual, estamos en un concepto que algunos definen como economía confinada, ¿no? Este es un concepto que el MIT pone en muchos de sus artículos, ¿no? Esta economía confinada y cómo somos capaces de reinventar nuestros negocios, sobre todo aquellos en los que hay mucha gente, bien en cuanto que tenemos muchos clientes o necesitamos muchas personas o juntarnos muchas personas, o referente también a nuestros propios profesionales o nuestros ambientes de trabajo. Y esto hace que nos reinventemos y esto hace que restaurantes hoy vayamos
y tengamos un menú que es a base de conectar una ID a nuestro teléfono y no haya un menú físico en papel, ¿no? Y esto va a ser constante durante estos próximos meses, ¿no? Y luego hay otros temas que daría para otro seminario, varios seminarios, ¿no? Yo creo que la tecnología, y lo comentaré al final, va a ser clave. Y muchas de esas tecnologías pueden ser intrusivas y eso puede generar conflicto, ¿no? Puede generar conflicto en cuanto a hasta dónde llega el bienestar de todos respecto a mi privacidad, ¿no? Y esto es un tema importante y no menor porque además yo creo que desgraciadamente puede abrir un mayor gap a la diferencia entre ricos y pobres. De todas formas, el mundo ha cambiado muchas veces, lo está haciendo de nuevo y vamos a tener que adaptarnos. Y esto es un poco el concepto por donde gira la presentación y donde os quiero compartir los cambios que mi propia compañía ha estado provocando, ¿no? Y cuando estamos hablando de una economía de confinamiento, estamos hablando de que la forma en que me relaciono con el cliente ya no es el mismo. El cliente, después de estos meses, ha cambiado absolutamente su modo de relacionar con sus propios clientes, con sus proveedores, con sus áreas de negocio, incluso con el propio negocio en el que estaba gestionando. Con lo cual, esto nos obliga a un nuevo relacionamiento. ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora con nuestros clientes? Va a ser de una naturaleza, de una forma mucho más digital, utilizando los canales mucho más exhaustivamente y posiblemente integrando o paquetizando soluciones y servicios más allá de generar o gestionar proyectos que eran habituales a día de hoy, ¿no? Con lo cual, este compromiso con nuestros clientes, lo que el cliente ha aprendido, lo que el cliente necesita, es un camino, es una experiencia que debemos integrar en nuestro conocimiento de mercado, porque es la única forma de también dar soluciones a nuestros negocios. Nuestro negocio no solamente cambia porque nuestros trabajadores o nosotros mismos no podemos ir a la oficina, y de eso hablaremos luego, sino también de cómo me estoy relacionando, cómo me puedo relacionar con mis clientes. ¿Ha cambiado respecto a cómo estaba antes? Sí, no. Si es parcialmente, ¿cómo voy a disminuir ese gap? ¿Cómo voy a entender ahora dónde tiene el problema el cliente, dónde necesita soluciones? ¿Cómo voy a gestionar o voy a hacer marketing de mis productos? Mis productos han quedado obsoletos en cuanto al canal de distribución, han quedado obsoletos en la situación actual, tengo que redefinir mi producto. Todo esto es un trabajo que muchos de vosotros estáis haciendo, en el que seguramente tendréis algunas soluciones y posiblemente no todas. Y algo que es un mantra, yo creo, permanente para nosotros, en nuestros negocios y en la gestión incluso de nuestra vida personal. Y es que esto va a continuar en el tiempo, con lo cual vamos a tener que estar constantemente pensando, repensando. Va a ser fundamental que tengamos esa capacidad de aprendizaje o ese sentimiento de aprendiz constante en nuestro día a día. Insisto, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Y tenemos un nuevo consumidor, no solamente un nuevo cliente, es que los consumidores, tanto de nuestros clientes como de nuestros propios negocios, ha cambiado. Aquí veis una estadística, un estudio que se ha hecho hace relativamente poco y el perfil del consumidor ha cambiado radicalmente desde la precrisis al confinamiento a lo que se espera que va a ser en los próximos meses cuando ese confinamiento, ese aislamiento se vaya reduciendo. El consumidor ha empezado a ahorrar más, ha perdido poder adquisitivo y se ha puesto a ahorrar más y ha empezado a dedicar mayor cantidad de su renta a la alimentación, algo a la salud, y han caído muchas otras cosas. Muchos otros sectores o bienes de servicio han caído o parece que van a caer. Con lo cual, no solamente ha cambiado los canales o cómo me estoy relacionando con mis clientes, con mis proveedores, sino que también el modo o los hábitos o el perfil de en dónde me gasto mi dinero, ¿no? En dónde pongo el foco ahora. Fijaos que hay datos realmente espectaculares, ¿no? Por ejemplo, retail, lo que me gasto en retail, lo que me gasto en compras, ropa, este tipo de cosas, se reduce un 84% en el aislamiento. Posiblemente porque la mayor parte de los clientes que iban a un mall, no han podido ir porque o bien estaba cerrado o hoy tienen miedo de ir a ese establecimiento. Con lo cual, el retail se tendrá que reinventar, aunque evidentemente ya llevaba mucho tiempo con canales, con diferentes canales online, tendrá que volver a focalizarse, reinvertir o invertir aún más
en esos canales de distribución a través de Internet, ¿no? Esto es un ejemplo, pero fijaos, por ejemplo, en tema de viajes y hoteles. Evidentemente, prácticamente el 100% de la renta disponible del consumidor se reduce en viajes y hoteles. Aquí las líneas aéreas, los hoteles, tienen que reinventarse. Muchos hoteles ya están definiendo el concepto de hotel de aislamiento, ¿no? Donde la gente puede ir al hotel con la seguridad que el contacto que va a tener con la gente es prácticamente nulo. Bueno, a ver, aquí habrá una discusión de si eso para mí son unas vacaciones o no, pero que evidentemente eso va a ser así. Y aquí, evidentemente, no solamente ha cambiado, como comentaba, el perfil del consumidor, sino también cómo accede o cómo se conecta con los distribuidores de servicios y de productos, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy personal. Mis padres jamás habían comprado nada por Internet. Después de 5 meses de aislamiento, pues ya entran con su teléfono y hacen peticiones a grandes almacenes o supermercados, ¿no? Esto para mí hubiera apostado que nunca hubieran sido capaces de hacer esto, ¿no? Y hoy es una realidad en personas por encima de los 75 años, me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente, es un tema muy a considerar en cuanto a mejorar o apostar aún más por los canales que tenemos por online, ¿no? Nuevo concepto de oficinas. Esto para compañías como la mía es clave, ¿no? Os podéis imaginar, somos 26.000 personas en el mundo, tenemos oficinas en veintitantos países, en algunos países tenemos más de una oficina, oficinas muy grandes, tenemos una oficina en Madrid para más de 2.500 personas. Os podéis imaginar que ir a la nueva normalidad, nueva realidad nos va a hacer cambiar el concepto absolutamente de la oficina y en esto estamos trabajando de forma importante. También os digo una cosa, y lo comentaba Juan Carlos al principio. Nosotros, como Ebris, hemos optado por priorizar la salud y de nuestros empleados, ¿no? Y entendiendo que tenemos que ser flexibles con nuestros clientes, y muchos clientes, en algún caso muy concreto, ha habido que trabajar en sus instalaciones por la tipología del servicio, la apuesta fundamental es por asegurar a nuestros empleados la mayor seguridad, ¿no? Ese es el punto. Con lo cual, nuestra filosofía es, a no ser que sea imprescindible, vamos a mantenernos en nuestra casa. Es verdad que por la tipología de compañía que somos muy tecnológica, el 98% de los 26.000 empleados que tenemos a la semana de empezar el encierro estábamos trabajando de nuestras oficinas. Pero eso genera otra serie también de problemas que ahora voy rápidamente a compartir. Entonces, podemos estar en situaciones, y esto hay que verlo, y ahora voy a dar diferentes tips, de exceso de espacio físico. ¿Por qué? Porque como hemos hablado antes, nada va a ser como teníamos pre-COVID. Para nosotros, teníamos teletrabajo, no llegaba a un 1 o 2% de los 26.000 empleados. Y una semana más tarde, el 98% de nuestros empleados y nuestros colaboradores estaban haciendo trabajo online desde sus casas. Con lo cual, lo que parece evidente es que no vamos a volver a que el 100% de nuestra gente esté en las oficinas, pero tampoco vamos a volver a la situación que tenemos ahora, con lo cual seguramente va a haber un espacio intermedio donde vamos a compaginar un teletrabajo con tema presencial. Con lo cual, en escenarios de movilidad reducido vamos a tener que revisar todo el layout de nuestras oficinas, vamos a tener que distribuir espacio, vamos a tener que poner reparto de áreas, vamos a tener que repensar las zonas comunes en lo que son las nuevas oficinas de estos últimos años de compañías como la nuestra, modernas, donde muchos espacios para compartir, vamos a tener que repensar cómo podemos compartir eso, qué medidas vamos a tener que tener para asegurar la limpieza y para asegurar ese uso eficiente de los espacios, cómo vamos a adecuar un puesto flexible. No tiene sentido que haya un puesto para Juan Yáñez en ninguna oficina del mundo, con lo cual vamos a tener que repensar también cómo nos ubicamos o no cuando sea necesario, imprescindible o toque ir a las oficinas. Con lo cual, todo este tema de facilities de movilidad en empresas como la nuestra es fundamental y es una clave, o está siendo clave de todo lo que está haciendo el cómo pensar o repensar la vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Y luego también lo que hemos hablado antes, también cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores, con nuestros empleados, también cambia. Desde Everis que hemos estado haciendo, ahora os pongo un ejemplo concreto para compartir con vosotros qué estamos haciendo.
Evidentemente, en compañías como la nuestra, que es multipaís, que está en varios países, hay que estar muy atento a las guías, las medidas que los gobiernos están dando, ¿no? Entonces, hay países que siguen confinados, hay países que han abierto un poco, países o incluso en sitios como en Estados Unidos, estamos hablando también de no solamente del país completo, sino de diferentes áreas o de estados, ¿no? Tenemos que estar muy atentos de lo que marca la legislación, de lo que está marcando. Nosotros lo que hemos hecho, uniendo todo eso, dependiendo de las legislaciones y de las regulaciones que se están produciendo, entender la experiencia de nuestros empleados durante estos meses, ¿no? ¿Qué han estado sufriendo? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué les ha hecho mejorar su productividad? ¿Qué cosas no le han hecho? ¿Qué dificultades han enfrentado ante una situación que nunca antes habíamos tenido? Con lo cual hemos realizado una gran encuesta a los 25.000 empleados en todos los países del mundo, entendiendo cuáles son o cuáles han sido esas inquietudes, y eso, junto a todas las medidas gubernamentales que los países están poniendo en marcha, integrar o hacer posible lo que nosotros, los preparativos de esa nueva normalidad, que nosotros hemos dicho el mapa de ruta, ¿no? A cómo vamos a volver a una nueva situación respecto a cómo estábamos, entendiendo lo que nuestros empleados han estado experimentando durante estos meses y a lo que la normativa de los países están dando. Y al final los empleados son personas, evidentemente, por lo menos en compañía como la nuestra, donde ponemos el mayor foco, ¿no? Y al final son preguntas que se han hecho, son personas que se han hecho preguntas, que quieren entender qué seguridad tienen de la vuelta al trabajo, qué seguridad tiene su propio trabajo, qué seguridad tiene la compañía en este escenario, y todo eso son cuestiones que nos ha sido muy interesante recopilar para dar soluciones a cómo vamos a volver a trabajar y cómo nos vamos a relacionar o cómo vamos a asegurar que esa ida y vuelta o ese combinar el teletrabajo con el presencial y el relacionamiento también, de paso, con nuestros clientes, sea lo mejor posible y cubra todas las expectativas y todas las inquietudes de todos estos segmentos, ¿no? Entonces, nosotros hemos establecido nueve grandes segmentos, ejes de reflexión respecto a dar respuesta tanto a lo que los organismos, gobiernos, etcétera, están solicitando para volver a esa normalidad, como a la sensibilizarnos con lo que nuestros empleados nos han dado. Estos 9 ejes, paso rápido, intentando poner algún ejemplo de las preguntas que se hacen, ¿no? y que nosotros estamos dando solución para que luego poder hacer ese mapa de la vuelta a la normalidad en lo que tiene que ver con reincorporarse a los puestos de trabajo parcial o totalmente. El primer eje, movilidad. Y aquí estamos hablando de cómo se va a mover nuestra gente desde su hogar a las oficinas. Si va a haber posibilidad de gestionar los horarios para no acumular a todas las personas entrando en una hora. Si vamos a poder gestionar plazas de parking. Si habrá lanzaderas que permitan a nuestros empleados en diferentes zonas de la ciudad acceder a algo más, digamos, cómodo o algo más seguro, ¿no? Eso es por un lado. Por el lado del segundo eje, el de la prevención, ¿no? ¿Cómo integrar la tecnología para dar una plataforma para asegurar nuestro estado de salud regularmente, tanto la de nosotros como la de la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué pasa si estoy trabajando y sé que un colega está infectado? O sea, pues, ¿cómo reporto eso? ¿Qué se lanza para asegurar que no voy a expandir o no va a expandir ese caso, el COVID, al resto de empleados? O si tengo un tema en mi propia casa, o las rotaciones diarias que sean necesarias hacer, o cómo vamos a gestionar el solape entre la gente que está teletrabajando respecto a la que está trabajando en las oficinas. Todo esto, o cómo vamos a gestionar el distanciamiento social dentro de las áreas comunes de las oficinas. Todo esto y muchas más preguntas tenemos que darle solución para nuestros empleados en cuanto a la prevención, en cuanto a la organización. Vamos a hacer turnos de entrada y salida para el almuerzo. Vamos a poder permitir que la gente vaya con su almuerzo a las oficinas, a las áreas comunes. ¿Cómo vamos a anticipar o no las ausencias? ¿Cómo vamos a gestionar de nuevo los solapes o no solapes que pueda haber entre la gente que teletrabaja o la gente que está en presencial? ¿Qué ocurre con personas clave? ¿Podemos aislarlo de modo que podamos asegurar la continuidad de nuestro negocio? Porque en esto, en el fondo, estamos intentando asegurar la continuidad de nuestro negocio. Eso en cuanto a organización. En cuanto a salud y bienestar, ¿qué ocurre? Y estas son preguntas reales de consultores de Everis.
si tengo un tema de apoyo psicológico necesario, ¿no? ¿Cómo la compañía va a gestionar todo este tipo de cosas? ¿Cómo va a gestionar con señalética, con mensajes diarios, que todos estemos concienciados? Vamos a mandar campañas regulares de marketing, vamos a empapelar la oficina mandando mensaje constante de limpieza de manos, de asegurar que todo lo dejamos en condiciones. En cuanto al quinto eje, el balance de vida personal y profesional, ya esto no es solamente un impacto en los negocios, es que hay impacto en nuestra vida personal, hay impacto en nuestra familia. ¿Qué pasa si no se abren los colegios? ¿Qué pasa si no se abren y no puedo dejar, o las guarderías, y no puedo dejar a mi hijo solo? ¿Cómo voy a gestionar, cómo la compañía me va a ayudar a gestionar esto? ¿Puedo pedir permisos durante un tiempo para balancear esto? Si tengo un impacto grave familiar, ¿puedo generar una excedencia? En fin, todo esto son respuestas que pueden ser o que deben ser respondidas cuando decidamos abrir a la nueva normalidad. El tema de compensación. Si estoy con problemas económicos en estas circunstancias, porque mi mujer también ha puesto perdido trabajo, puedo pedir adelantos, hay capacidad para eso. La compañía me va a hacer algún tipo de ayuda, ya que voy a tener que usar regularmente material o medios propios. Temas como la administración. ¿Qué hago si yo cohabito con una persona que ha sido contagiado o cohabito con una persona de alto riesgo? Yo no puedo ir a la oficina para poder poner en riesgo a mi familiar. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo gestiono las incapacidades que puedo tener temporales? Luego temas de ética, ¿no? En una compañía como la nuestra somos muchos y esto tiene que ver mucho con la libertad responsable que comentaba Juan Carlos, ¿no? ¿Qué ocurre si veo a algún compañero que realmente no está haciendo uso eficiente o apropiado de las instalaciones donde estamos? ¿Qué ocurre si no está cuidando de su integridad? Que es su problema, pero no cuidar su integridad está poniendo en riesgo la de los demás. ¿Cómo puedo reportarlo? ¿Qué puedo hacer si la carga de trabajo no es la que tenía antes del COVID, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a ese tiempo adicional que puedo o libre que tengo a utilizarlo para ayudar a otras áreas, a otros departamentos, a otros, en fin, todo esto, y además aún más, y esto es un seminario de 40 minutos, pero puedo asegurar que solamente esto de ética daría para un seminario completo. ¿Cómo puedo gestionar como compañía todo esto sin violar la ley de protección de datos? Porque con información médica, es decir, no, tengo que asegurarme que toda la información de Juan Yáñez, que tiene un tema familiar que amenaza la integridad o que puede ser un problema, tiene que estar de una forma muy privada, ¿no? ¿Cómo la compañía va a asegurar todo este tipo de cosas? Y por último, y también esto sería también abrir un seminario tremendamente interesante en cuanto al liderazgo, ¿no? Las personas todas las que estéis aquí posiblemente lleváis un conjunto de personas y seguramente la mayor parte de vosotros lleváis un conjunto de personas donde físicamente os reuníais con ellas, físicamente teníais reuniones de seguimiento, dabais coaching, mandabais los mensajes oportunos, generabais un grupo, generabais cultura de compañía. ¿Cómo gestiono yo todo esto a partir de ahora, ¿no? Y en estas circunstancias, ¿cómo tomo decisiones? Muy posiblemente decisiones duras, porque en esta situación va a haber que tomar decisiones duras. ¿Cómo escalar situaciones que hasta ahora no he tenido que hacer porque estaba en el contexto de una oficina y ahora no lo estoy? ¿Cómo sigo motivando a mis equipos, ¿no? ¿Cómo sigo motivando a mis equipos que mientras hablo, tengo una conferencia con él, tiene un hijo en la espalda gritándole y tiene ruidos? ¿Cómo sigo manteniendo y cómo consigo que siga siendo eficiente, ¿no? O cómo balanceo y consigo que sea eficiente en un escenario donde parcialmente estoy trabajando en casa, parcialmente estoy trabajando en la oficina física. En fin, todo esto es lo que al final, y aquí os muestro un tema muy ilustrativo, hemos hecho lo que hemos llamado el mapa de ruta, ¿no? El mapa de ruta de la vuelta a las oficinas, integrando todo lo que las normativas de cada país dan y todo lo que la experiencia del empleado a partir de esta encuesta nos ha dado, ¿no? Está ahí la presentación, tienen tres episodios claros y separados, ¿no? Lo que son los días antes de la vuelta, lo que es el primer día de vuelta al trabajo y lo que son los días posteriores a la vuelta al trabajo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, los dispositivos que vamos a tener, los protocolos, procedimientos, herramientas, el uso de la tecnología, el asegurar que los procedimientos se llevan a cabo. Es decir, no entro en mucho más detalles porque
ahí está y le podéis echar un vistazo y cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición. Es ilustrativo, muchas de las cosas seguramente vosotros ya estaréis en ella, pero si algo puede ser de interés o puede ser algo que no preveíais hacer, pues seguramente pues ahí está. Y termino, ya llevo 40 minutos y no quiero pasarme mucho. Quiero hacer dos reflexiones finales. La primera tiene que ver que la primera clave del cambio somos nosotros mismos como profesionales, ¿no? En nuestras compañías el mayor activo son las personas, tanto nosotros como nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, como evidentemente las personas que están al otro lado, como nuestros clientes, como las cuentas con las que hacemos negocios, ¿no? Y esta incertidumbre y esta singularidad que estamos viviendo va a perdurar en el tiempo. Con lo cual, el mundo cambia, los hábitos de nuestros clientes, como hemos visto, cambian, el perfil de consumo cambia, los paradigmas del trabajo cambian. De un 2% de teletrabajo, hoy tengo un 98%. El impacto en las familias es evidente. Entonces, tanto como nos adaptamos a la nueva normalidad desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista técnico, de mentalidad, y especialmente, y a mí me gusta poner esto, incluso de nuestra propia conciencia, ¿no? De la conciencia de empresarial, de la conciencia personal, de la conciencia grupal, creo que es fundamental. Y estoy hablando de reinventarnos en muchos temas. Esto yo creo que nos va a ayudar a reinventarnos, a cambiar muchos temas de mentalidad, de cosas que entendíamos que eran así, eran en muchos casos pensamientos o creencias que en muchos casos han podido ser limitantes, ¿no? Entonces hay que verlo, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que va a ser importante porque nos está sacando también de nuestro punto de confort, evidentemente con mucho dolor en muchos casos, pero nos va a obligar a un aprendizaje de nuevas competencias, porque el futuro ya está más cerca de lo que preveíamos con el COVID, para lo bueno y para lo malo. Vamos a tener que adaptar mayor resiliencia ante las situaciones que nos vamos a tener en los próximos meses y en el futuro de incertidumbre que tenemos. Mucha mayor flexibilidad de la que podíamos tener. Una mentalidad de mayor aprendizaje, una mentalidad de crecer, una mentalidad de apoyar, una mentalidad mucho más grupal y mucho menos individual de lo que podemos estar. Una actitud en general mucho más positiva. Ahora, como responsables de compañías que somos, como responsables de negocios, donde personas dependen de nosotros, creo que esa actitud positiva de enfrentar esto con la gravedad que supone, pero con la claridad que nos exige nuestra responsabilidad, tanto desde el punto de vista familiar como profesional, creo que nos exige ese cambio. Veníamos en una época, por lo menos, y yo me lo pongo en primera persona, muy de la queja, muy de la excusa, y ahora todo el mundo está inmerso en una situación que esto lo sacaremos individualmente, pero colectivamente. Entonces, para mí es fundamental las personas como clave del cambio. Y el último es la tecnología. La tecnología per se es lo que es, ¿vale? Pero creo que va a ser clave la tecnología para adaptarnos a esta nueva situación. Y por eso muchos de los sectores que estaban más desarrollados en lo que es la tecnología y la digitalización, pues se han visto reforzados o el impacto es menor. Que mi compañía sea una compañía tecnológica y que en 7 días tenga el 98% de 26.000 personas trabajando de forma razonable con los clientes, pues esto es una suerte, evidentemente. Con lo cual, las compañías donde la tecnología todavía no ha irrumpido como debe, donde quizás hemos pospuesto el desarrollar apropiadamente todo el tema de comercio electrónico, los canales digitales, la digitalización de nuestros puestos de trabajo, etcétera, creo que esto es un más ahora. Creo que esa parte de la tecnología unida a ese liderazgo que hablábamos antes y al cambio individual, creo que es la única forma que nos va a posibilitar enfrentar el cambio que estamos viendo en nuestros clientes, en su perfil, en el teletrabajo, etcétera, ¿no? Con lo cual, poner la tecnología como una palanca de resiliencia y no como el fin en sí mismo, sino como un medio en estos tiempos de crisis, junto con un cambio de mentalidad de nosotros mismos como empleados, como trabajadores, como responsables de grupos, etcétera, me parece súper clave. Y podría estar hablando muchísimo más tiempo, pero prefiero cortarla aquí. Esta es la última slide. De nuevo agradeceros a todos los que estéis al otro lado en vuestra presencia. Espero que os haya sido de interés. Hay muchas slides que daría para un nuevo seminario, pero bueno, siempre estoy abierto a que si hay cosas de interés podamos profundizar. Tanto Juan Carlos como desde la cámara tendréis, os mostrarán, nos enviarán información sobre esto y cualquier duda
o comentario o opinión, estoy a vuestra disposición. Y ahora, Juan Carlos, si os parece, dejo de compartir y lo que os apetezca. Muy bien, perfecto. Preguntas o Muchas dudas. gracias, Juan. Muchas gracias, muy ilustrativo. Eh, Ahora vamos a abordar algunas preguntas que nos han ido llegando ya. Recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta, solo tenéis que enviárnosla a través del panel de control que tenéis en la parte derecha de vuestro chat y iremos abordándolas todas. Una pregunta que nos hace Juan en concreto. Dame un segundo que se me ha ido ahora. Fáciles, Juan Carlos, por favor. Sí, no, es sencilla. Mira, nos pregunta Luis, dice, ¿cómo capacitas a los líderes y sobre todo a los que no están preparados para los cambios? Bueno, es una buena pregunta. A ver, la formación, hay varias cosas aquí interesantes. Una es qué ocurre cuando contratamos ahora a la gente, ¿no? Que la contratamos por internet y no, permitidme la expresión, no maman la cultura de la compañía, no va a darle ni la mano a su jefe, ¿no? Durante posiblemente meses, ¿no? Evidentemente vamos a tener que cambiar un poco la búsqueda en el mercado, ¿no? Quizás vamos a tener que buscar, y esto es un cambio yo creo que también de los propios líderes, ¿no? El líder es mucho más holístico, permíteme decir, ¿no? Donde ya no solamente es un conocimiento específico, ¿no? Donde ya es tener unas capacidades de empatización con el resto, de entendimiento, de gestión de grupos, de equipos. Evidentemente hay unos mínimos de skills técnicos que son necesarios, pero creo que más que nunca, y creo que esto es una deficiencia de la enseñanza y de la universidad, cada vez más esos skills de resiliencia, de ser capaces de gestionar los cambios, debe ser algo que hay que buscar en la gente que empleemos. De la gente que ya tenemos dentro de la compañía y que les cueste mucho, pues evidentemente habrá que hacer un esfuerzo como líderes para adaptarles a la nueva situación, porque si no, evidentemente va a ser muy complicado. Entonces yo optaría por dos temas. Uno, intentar reconducir, intentar levantar esa conciencia del cambio en la gente que tenemos en nuestros equipos. Y segundo, ir incorporando a gente que tenga esto dentro de sus skills para en un corto y medio plazo. Porque creo que además es lo que viene. Se viene hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuál es el perfil del futuro de un emprendedor, de un líder? Y cada vez más hay un equilibrio entre un conocimiento técnico, unos skills muy técnicos, y un perfil humano y de capacidad de empatización y de claridad de relación personal que parece clave, ¿no? Y creo que esto lo ha acelerado, sin duda. Gracias, Juan. Y respecto a esto, una pregunta que entiendo que entraría más dentro del ámbito de los responsables de recursos humanos, pero por tu experiencia personal, en todos estos años, estoy seguro que has tenido oportunidad de participar en procesos de selección. ¿Cómo identificarías esa capacidad de empatía en un posible candidato? ¿Hay algún tip, aunque sea muy personal tuyo, alguna pregunta, alguna consulta que te haga al menos atisbar que esa persona puede tener un grado de empatía lo suficiente como para que sea interesante para vosotros, para lo que buscas? Bueno, sí, hay cosas, sí. Yo como cada compañía es un mundo en cuanto al perfil de profesionales que busca. Yo hablo desde el punto de vista de una consultora donde es imprescindible tener flexibilidad para el cambio, estar dispuesto a viajar, estar dispuesto a cambiar de cliente cada cierto tiempo, ¿no? Y esto no siempre es necesario en los negocios que estéis manejando, ¿no? Pero bueno, yo, por lo que es mi experiencia, ¿no? Uno de los temas que siempre yo pregunto para entender un poco eso es precisamente cuál es su opinión ante los cambios, ¿no? O cuál ha sido su perfil de cambio, ¿no? O sea, si ha sido una persona que ha estado constantemente cambiando de trabajo en los últimos 5 años, que tiene su parte mala, o si es una persona que lleva 5 años en el mismo trabajo, que también tiene esa parte buena y mala. Y os digo, hablo yo que llevo 23 años en la misma compañía, pero llevo 23 años haciendo absolutamente cosas diferentes en diferentes clientes, sectores, países, etcétera, ¿no? ¿Qué ganas tiene de esos cambios? Si le apetece aprender, ¿no? Si le apetece compartir retos con los demás, si le apetece viajar, si tiene mucho problema, por ejemplo, si tiene mucho problema en ir a un cliente que está en el otro extremo de la ciudad, ¿no? Y hay muchos que comentan, no, es que yo quiero
A mí me apetece comer con mis padres todos los días, ¿no? Pues eso, evidentemente, es súper respetable y yo, por supuesto, respeto, eso por delante del respeto, pero no es el perfil que uno necesita si lo que busca es una persona que quiera aprender cada vez más, ¿no? Entonces, lanzar esas preguntas, entender un poco esas inquietudes personales de crecimiento, de cambio, de aprender, es un poco lo que ponía ahí en uno de los slides, ¿no? Esa mentalidad del aprendiz. Y yo quiero ese aprendiz no solamente del que es aprendiz de verdad, del que acaba de salir de la universidad o de una escuela, sino del que lleva 30 años trabajando. Que tenga ganas de aprender, que ve un proyecto de futuro ilusionante, ¿no? No, que dice, mira, yo quiero estar aquí, yo de aquí no me quiero mover. Bueno, en algunos casos te puede servir para algunos temas, pero en otros no. Entonces, ese espíritu de aprendiz, tenga la edad que tenga la experiencia que tenga los skills que tenga y tenga la experiencia que tenga, me parece clave explorarlo en la entrevista. Estupendo, perfecto, muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta que tenemos es sobre precisamente lo que estuviste comentando cuando hiciste referencia a los espacios abiertos y las nuevas redistribución de oficinas. Justo antes de la crisis, como mencionabas, el modelo a seguir de oficinas era un espacio abierto, diáfano, compartido, sin lugares asignados. ¿Cómo veis la posibilidad de mantener esa tendencia en este mundo nuevo que vimos? Y si piensas que se volverá de nuevo a la opción de asignar espacios individuales exclusivos para personas, en lugar de tener espacios comunes. A ver, en una compañía como la nuestra y como muchas de las compañías que pueden estar hoy presentes, yo lo veo difícil. Volver a oficinas con espacios asignados, ¿no? Yo creo que incluso aunque dentro de 3 años esto haya sido una crisis ya que es más o menos superada por una inmunidad colectiva, por vacuna, por medicación, etcétera, mucho me temo que seguiremos siendo afectados por variantes o tal, con lo cual, pero bueno, eso es una visión muy personal. Creo que lo que son los espacios físicos preasignados con nombres y apellidos, creo que no va a volver, va a ser muy difícil que vuelva. Con lo cual, y va a ser difícil que vuelva primero por un poco por las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, ya no sé cómo se llaman, los millennials ya son viejos, pero yo ya soy centennial, pero ya no sé lo que viene. Millennial, la generación, no sé cuál es la que toca ahora, ¿no? Muy preocupados un poco por este tipo de cosas, creo que va a ser difícil la vuelta. Y además esto del COVID y esta crisis aún acelera más la imposibilidad de que haya espacios individuales, ¿no? Sino que como vamos seguramente a balancear teletrabajo y presencial, no tiene sentido, porque adicionalmente vamos a tener que tener más amplitud, más espacio físico entre personas, no vamos a poder gestionar ese layout de oficina recintando, permíteme la expresión, zonas específicas para personas, ¿no? Con lo cual va a tener que ser un espacio diáfano y mantener un layout prácticamente de cero. Posiblemente vamos a tener que seguir compartiendo espacios porque no hay otra, ¿no? Tendremos que tomar medidas de seguridad, tendremos que poner otras cosas. Pero el espacio con nombres y apellidos, creo yo, que va a ser difícil que vuelva, en general en compañías, por lo menos del perfil que tenemos nosotros. Estupendo, muchas gracias. Otra cuestión que nos hacen es relativa al tema del límite de la privacidad y nos preguntan cómo se debería reportar el caso de un compañero que sospechemos que pueda estar infectados sin generar en la oficina un ambiente de vigilancia permanente que afecte al ambiente laboral, ¿no? Esta sensación de que bueno, que puedes a lo mejor pues chivarte de que un compañero que tú consideras que puede tener los síntomas, pero él no lo considera y no lo reporta. ¿Cómo se gestiona ese balance? ¿Qué fórmulas habéis gestionado vosotros o habéis establecido para poder hacerlo de una forma que mantenga ese balance de buen ambiente y además de protección? Sí, es cierto. Hay que tener bastante sensibilidad con esto. Hay que tener sensibilidad con la protección de la intimidad, pero también con la protección de la seguridad de todos, ¿no? Es un equilibrio, no es sencillo. Nosotros llevamos desde hace muchos años, por normativa corporativa, con diferentes canales anónimos
donde la gente puede reportar comportamientos irresponsables, inmorales, como lo queramos llamar, ¿no? Son canales privados, insisto, donde tú dejas tu queja, donde tú dejas qué situación se ha creado que crees que va en contra de la cultura de la compañía, del buen gobierno, de la ética, y hay un grupo específico que investiga cada caso y llega hasta el final de todas las consecuencias. Eso era pre-COVID. Os digo porque todavía estamos en curso de implementarlo, pero será algo similar, ¿no? Donde se haga una denuncia anónima y se haya un grupo donde de la forma más sensible posible haga toda la investigación necesaria, ¿no? Todos tenemos que entender que es muy difícil establecer dónde empieza la libertad de uno y dónde termina la del otro, ¿no? Entonces esto también tiene que ver un poco con lo de la mentalidad que hablamos antes, ¿no? Y quizás vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad desde el individuo a más en la colectividad, ¿no? Pensar más en todos más que en uno. Y si un compañero que está al lado, por lo que sea, porque no tiene confianza conmigo, porque le da miedo, reporta que cree que yo, porque he tosido 3 veces, bueno, puede ser exagerado, ¿no? Pero hay que hacerlo de un punto de vista de empatía también y de un poco de compasión, ¿no? Porque es que si no estamos constantemente viéndonos agredidos por todo, ¿no? Si nos quedamos agredidos porque la compañía pone el canal, nos vemos agredidos porque la compañía no pone el canal, nos vemos agredidos. Entendamos, y sobre todo este estado de ánimo que estoy diciendo, que los problemas vienen, todos los días vienen 1000 problemas. El punto, y yo creo que esto es lo que tiene que ver con lo que he dicho antes del cambio de mentalidad, el punto es cómo nos tomamos nosotros las cosas. Si nos lo tomamos desde el punto de vista, mi compañero estaba preocupado, estaba sufriendo, no se ha atrevido a decirme nada, y lo ha hecho por un canal donde ese canal ha visto que efectivamente no tengo ningún problema, él está feliz y yo no tengo ningún problema. Entonces nosotros, a la respuesta, estamos utilizando canales anónimos que ya utilizábamos para cualquier tipo de comportamiento no ético. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Juan. Otra pregunta que nos ha entrado es, ¿qué consejos concretos podrías dar para mantener la motivación en remoto, así como la conexión y la cultura de empresa en los equipos que ahora mismo pues, están trabajando cada uno en un lugar diferente? Bueno, yo estoy acostumbrado al teletrabajo desde hace 5 años. También tengo que decir esto porque yo vivo aquí en Miami, pero toda mi responsabilidad está en Latinoamérica y en alguna ciudad de Norteamérica, pero aquí, como bien sabe Juan Carlos, lo que es operación tenemos nada o poco. Y de hecho tengo una pequeñita oficina ahí donde está Juan Carlos fundamentalmente en mi casa yo me dedicaba a viajar para hablar con la gente, pero el resto del tiempo cuando no viajaba, semanas sí y no, estaba físicamente donde estáis viendo. Por eso tengo ahí como una cosa de Everest y fotos de Everest, ¿no? Para que pues, fueran mi fondo de... Entonces llevo muchos años acostumbrado al teletrabajo y efectivamente la motivación del grupo no es sencilla y en estas condiciones aún más, porque ya no es que tú estés en teletrabajo, es que todo el mundo está en teletrabajo entre sí. Entonces yo lo que recomiendo fundamentalmente es generar reuniones sin agenda, más personales, estar interesado por cómo está la persona, cómo está su familia, si puedes ayudar desde algún punto de vista en su situación, entendiendo que no todo lo puedes abarcar, pero que se entiendan ese tipo de cosas, que puedas llamar un día y decirle, oye, felicidades por tu cumpleaños, en vez de un correo, el que ellos se vean cercanos a esto, que puedas informarle, la comunicación es básica. Podemos pecar de comunicar demasiadas cosas o cosas, pero la cercanía con su perímetro personal, de su realidad personal, para eso hay que tener conocimiento de lo que está pasando o no está pasando, ¿no? El que te vean accesible, el que te vean preocupado, el que tú compartes la situación tal como es de la compañía, las cosas buenas, las malas, lo que se está trabajando, donde se está poniendo foco, que vea que la compañía está luchando por proteger los puestos de trabajo y los proyectos y los contratos que tenemos. Darle una tranquilidad por la experiencia que uno tiene después de pasar muchas crisis, que vamos a sacarlo adelante bajo un modelo de compañía, que no vamos a hacer ninguna locura. Evidentemente tenemos que tomar medidas, desgraciadamente en muchos casos duras, pero que las tendremos que comunicar adecuadamente. Yo creo que esa transparencia y esa cercanía más personal ayuda a motivar a las personas. Y que además, si ellos tienen equipos bajo su paraguas, que proyecten eso, porque mi mayor compromiso
y motivación lo siento cuando intento motivar a los demás. Esta es mi realidad. Cuando ves que ha dejado a alguien que estaba con preocupación de lo que está pasando en mi cliente, que mi cliente ha cerrado el contrato, ha cerrado el proyecto, o ya no me compra más productos, y ahora estoy en casa viendo, esa gente lo está pasando mal. Esa gente entonces cuando la dejas con más tranquilidad, cuando le dices las cosas como son, cuando encuentras una solución para ellos, cuando yo me siento súper motivado, me da más motivación que cualquier otro tema. Entonces eso es lo que puedo compartir humildemente. No, fantástico, muchas gracias. Y bueno, son las 12 ya, pero tenemos una última pregunta que podemos abordar perfectamente y así cerramos. Y la pregunta es la siguiente. Nos preguntan, ¿hay algún tipo de medida legal en algún país o región que consideres que es un buen ejemplo para que permita una mejor adaptación de las compañías a la nueva situación? Entiendo que, bueno, en muchos lugares del mundo tú decías que ese plan que vais a aplicar en Everis lo tenéis que aplicar lógicamente teniendo en cuenta la normativa específica de cada país, ¿no? Y de cada región. Y claro, como estáis en muchos países, pues habrá normativas que os permitan de una manera más sencilla aplicar eso y otros más compleja. ¿Hay alguna que especialmente hayas visto que es más favorable para poder aplicar vuestro caso en particular y en general para ayudar al desarrollo de las compañías? Eh, Pecaría de frívolo, porque tendría que tener un conocimiento de todos los países. Uh-huh. Sé cosas que en algunos países están poniendo en marcha que me pueden gustar más o menos, pero como compañía yo no puedo más que respetar las normativas y las medidas que los gobiernos están haciendo. Evidentemente, dependiendo de la ideología de cada gobierno, pues evidentemente aplican unas medidas que sesgan en un lado o en otro, pero nosotros ante eso no podemos más que respetarlo y alinearnos en lo que queda de nuestro lado, ¿no? Alinearnos con esa regulación. No, me encantaría saberlo, sería un buen ejercicio, pero seguramente lo que a mí me gustaría como compañía, a lo mejor a otra persona en su compañía no le viene bien, ¿no? O como profesional le produce más problemas, con lo cual es muy difícil. Es casi a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, lo que toca, sobre todo, como principal mensaje que he dado, es que hay que estar muy pendiente de cuál es la normativa del país donde estamos para aplicarla 100% y estar atento a los cambios, porque en muchos casos, y eso también es cierto, en muchos países han dado algún cambio, algún mandazo en cuanto a las condiciones de la vuelta al trabajo, en cuanto a las condiciones de registro de las personas, en cuanto a las condiciones de pago o no pago de los medios que el trabajador está teniendo en su casa. Entonces, eso sí hay que estar muy atento, recomiendo estar muy atento a eso, porque puede haber cosas que tienen sentido, pero que no somos conscientes, o cosas que no pueden no darnos mucho sentido, pero que son normativas. Con lo cual, desde el punto de vista de una compañía, si como consejo en general para los que toman este tipo de decisiones es que al menos establezcan una política a largo plazo, ¿no? Y sin demasiados cambios, ¿no? Una seguridad jurídica, en definitiva, en la medida de lo posible. Sí, yo aquí, bueno, no todas las compañías pueden tener un departamento jurídico que esté pendiente el día a día de lo que ocurre, pero Ah, en la medida de lo posible, si las compañías estáis con un ojo viendo cómo está la normativa y los cambios que se están produciendo respecto a la vuelta a las oficinas se tiene que ver, a la posibilidad de juntar gente en tu negocio si tienes un negocio donde es necesario que la gente esté y cómo reinventarte para que eso no sea un limitante, me parece fundamental. Así que sí, estar atentos, aunque no tengáis un área específica, a esos cambios. uh-huh. Hay canales hay canales, seguramente, a lo mejor a través de la Cámara, algún sitio nos pueden recomendar para la realidad de Florida, ¿no? Donde, Uh-huh. igual que como padres estamos pendientes de lo que nos están diciendo para nuestros hijos, ¿no? Si queremos, Claro. online, días en la semana, ¿no? Y estamos muy pendientes y nos mandan información. Hay información también donde se van concretando las Uh-huh. medidas. Y ojo que, como he dicho, que esto es una W, muchas cosas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y hay que estar atento. Con lo cual, también nuestras medidas tienen que ser lo suficientemente flexibles para readaptarnos rápidamente. No hacer grandes inversiones en algo que puede ser una medida que coyunturalmente pueda cambiar. Interesante. Estupendo, Juan. Pues me parece que ya terminamos. Sí, efectivamente, muchas gracias por todo. Bueno, Son las 12, una hora.
Juan, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber compartido con todos tu experiencia y muchas gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros. Recuerdo que pueden seguir todas nuestras actividades a través de nuestra web, spainuschamber.com, y esperamos verles en la próxima cita. Muchas gracias y un abrazo. Juan, Gracias. saludos. Gracias. Chao. Hasta ahora.